Vamos a comenzar, vamos a continuar las clases de este seminario. Vamos a continuar con la de este día. Eh, Nos habíamos quedado en Revelación, Apocalipsis 3, Revelación o Apocalipsis 3:15, ¿verdad? Revelación o Apocalipsis 3:15. Y vamos a continuar. Esto es parte de todo este seminario que tenemos aquí en el grupo, en YouTube, que está disponible para todas las personas que lo puedan y que lo quieran escuchar. Bueno, entonces vamos a leer la palabra. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Bueno, en eso nos habíamos quedado en la clase pasada, ¿verdad? Estábamos hablando sobre el ser extremista en cuanto a lo de Dios, ¿verdad? No el ser tibio, como dijimos en la clase pasada, el ser tibio era permitir que el mundo entrara al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, el ser tibio era el vivir o el querer venir a otro reino y seguir viviendo como vivíamos antes. Y puse el ejemplo de los latinos que se iban para Estados Unidos y querían hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, en el reino no podemos seguir siendo las mismas personas, ¿verdad? Sino que debe de haber un cambio. En el reino ya no podemos seguir siendo tibios, sino que tenemos que tener un extremo en cuanto el apartarnos para Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros en el reino somos tibios, entonces estamos permitiendo que el mundo entre, ¿verdad? Entonces debemos de ser extremistas, por decirlo así, en cuanto al apartarnos para Dios. Si en el mundo una persona era borracha, pues ya aquí en el reino ya no puede ser borracho, ¿verdad? Si en el mundo una persona era pecador, pues aquí ya no podemos ser pecadores. Entonces, el decir que somos pecadores arrepentidos es un mal dicho. No podemos nosotros decir que somos pecadores arrepentidos, porque van a continuar pecando estando ya de este lado. Entonces, si ya estamos de este lado, ya no podemos seguir haciendo lo que hacíamos anteriormente cuando estábamos en el mundo. ¿Por qué? Porque hemos venido a otro reino y nuestro estilo de vida debe de ser diferente. Sino qué fundamento y qué ejemplo daría yo si yo en el mundo era borracho y ahora estando aquí en el reino yo soy un pastor borracho, ¿verdad? O en el mundo ya era un drogadicto y ahora aquí en el reino yo soy un pastor drogadicto. Que me suba al púlpito, digamos, o que venga a dar una enseñanza borracho o endrogado, por poner un ejemplo, ¿verdad? O digamos así, ¿verdad? Vamos a decir que eh, en el mundo pues yo me echaba los tragos de vez en cuando y aquí ya estoy en el reino y me sigo echando los tragos de vez en cuando a escondidas de ustedes, ¿verdad? O sea, acabo de decir primeramente acabo de decir que yo venga y me exponga, ¿verdad? Que ustedes me vean enseñando la clase borracho o que ustedes me vean enseñando la clase endrogado. Poniendo por el otro lado que yo haya venido acá al reino y que siga con la misma maña o las mismas cosas que yo hacía antes, pero a escondidas de ustedes. ¿Entienden? A escondidas de todo mundo, ¿no? En mi Amén. casa, o sea, antes yo tomaba y todo el mundo me veía, o antes yo me drogaba y todo el mundo me veía, pero ahora yo me drogo en mi casa, o yo me drogo, o yo tomo en mi casa a escondidas de todo el mundo. Seguiría siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces uno tiene que guardar y uno tiene que apartarse en santidad, y eso es, ¿verdad? Vivir en santidad. Vivir en santidad es dejar de vivir como yo vivía antes, dejar de vivir como el mundo me dijo que yo podía vivir. Eso es vivir en santidad, eso es apartarse para Dios. Entonces, eh, si yo no tomo enfrente de ustedes o no me drogo enfrente de ustedes, tampoco lo voy a hacer cuando ustedes no me ven. Y digo eso porque hay personas que tienen un testimonio para la iglesia, hay otro testimonio
para el público, digamos, y hay otro testimonio para la familia. Son diferentes caretas, por decirlo así, o diferentes caras para para los diferentes lugares donde están. Entonces, delante de sí, delante, como esa es una enseñanza antigua, ¿verdad? Los hermanitos querubines, ¿verdad? Que tienen diferentes caritas. Entonces, delante de la iglesia tienen una cara, ¿verdad? Bien presentable, van con corbata, con saco y todo, pero en su casa son malcriados, maldicientes, eh, maltratan a todos, pasan enojados, toman o se drogan, etcétera, etcétera, pero en público tienen otra cara. Entonces nosotros tenemos que, y eso es ser tibio, entonces nosotros tenemos que mantenernos en la misma temperatura, ya sea frío o caliente, en todos los lugares y en todo tiempo. O sea, mi testimonio, aunque sí es cierto, mi testimonio es importante para las personas, para el público, pero también es importante para mí mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque aunque la gente, aunque las personas no me ven a mí en mi casa, en lo privado, o en otra ciudad, por decirlo así, o en otro lugar, Dios siempre me va a ver, no importa en dónde yo esté. Dios siempre me va a ver. ¿Por qué? Porque Espíritu Santo, yo recibo el bautismo de Espíritu Santo y el Espíritu Santo está conmigo todo el tiempo. Entonces, Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Entonces, yo me puedo esconder de la gente, pero de Dios no se puede usted esconder, ni aun los pensamientos míos yo puedo esconder de Dios. Mucho menos voy a esconder mis acciones. Dice la misma palabra que aún está la palabra en la boca de la persona y ya Él lo sabe, ya Hashem sabe lo que yo le voy a decir. Ya Hashem sabe en lo que yo voy a accionar. Aleluya. Entonces, también otra cosa que se debe hacer es poner de acuerdo la lengua y el corazón, la boca y el corazón. Es otra clase que también ya se las he dado, que es el que nuestro corazón y nuestra lengua, nuestra boca esté en un acuerdo, porque hay gente que dice una cosa con su lengua, con su boca, pero en su mente está maquinando algo diferente. Están planeando algo diferente a lo que están hablando con su boca, como los políticos, ¿verdad? Los políticos prometen una cosa, pero al final terminan traicionando y haciendo lo contrario a lo que dijeron. Entonces, vivimos en un mundo donde las personas son así. Entonces, si en el mundo, si en el mundo, ¿verdad? Estamos hablando en el mundo. Si en el mundo yo hablaba una cosa con mi boca, pero en mi mente tenía otra cosa para manipular, para controlar, para lo que sea, que sería el espíritu de Jezabel, entonces ya en el reino, lo que sale de mi boca tiene que ser lo que hay en mi corazón y en mi mente. ¿Entienden? Eso es ser ya frío o caliente. Y ser tibio en el reino es que usted sigue siendo el mismo mundano y usted se está engañando a usted mismo y pretende engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y ahora, quiero decir lo siguiente. Al final, mis amados, al final de todo, lo más importante es mi testimonio delante de Dios. Porque en el día del juicio no va a haber nadie más que solamente Dios y yo. Nadie, usted no va a ver a nadie más. A ninguna persona delante de quien usted se puso un saco y una corbata para que lo viera bien, ellos no van a estar el día del juicio. No van a poder decir una buena palabra para que usted se salve. O una mala palabra, ¿verdad? No van a poder dar ni buen, ni mal testimonio de usted, sino que es solamente usted. Entonces, al final, lo que importa verdaderamente y lo que más importa es nuestro testimonio delante de Dios. Ya sea en lo público o en lo secreto. Mi testimonio tiene que ser el mismo. Mi testimonio tiene que ser el mismo, ya sea en lo público o en lo secreto. Entonces no podemos ser tibios y no podemos seguir, quiero aclarar eso, no podemos seguir la misma vida que llevábamos antes.
Si yo antes era chismoso o chismosa y ya ahora yo estoy en el reino, yo ya no puedo seguir esa misma vida que llevaba antes. Si yo antes era envidioso o envidiosa, ahora aquí de este lado yo ya no puedo seguir con ese tipo de sentimiento, de envidia. Si yo antes era celoso o celosa, ahora yo no puedo seguir aquí de este lado, yo no puedo seguir siendo celoso o celosa, o sea, en el reino, ¿verdad? Y el santificarse es dejar de ser mentiroso, dejar de ser celoso o celosa, dejar de ser envidioso o envidiosa, dejar de estar en competencia en cuanto a la unción, en competencia en cuanto al ministerio, que si mi ministerio es mejor que el otro, eso es lo que enseña el mundo. El mundo enseña a que las personas tienen que estar compitiendo por todo para tener el mejor lugar. En la escuela lo enseñan. En la escuela a usted le ponen una calificación del 1 al 10. Entonces, desde ahí, desde la escuela, usted está recibiendo la programación de competencia. No vemos a ningún apóstol, no vemos a ningún profeta compitiendo por los latigazos que iban a recibir en el lomo. ¿Verdad que no? No vemos a ningún apóstol, no vemos a ningún profeta compitiendo por las pedradas que iban a recibir. ¿Verdad que no? Entonces también ahora que estamos acá en el reino, ese espíritu de competencia ya no va. El espíritu de competencia no va en el reino. Entonces, si yo antes era una persona que le gustaba competir o ser visto o que ser admirado, etcétera, etcétera, orgulloso, soberbio, todo eso, ya en el reino yo ya no puedo hacer eso. Y eso es santificarse. Eso es santificarse. Dejar la competencia. No podemos estar compitiendo entre ministerios, que si mi ministerio es mejor que el otro. Y fíjense que entre las iglesias, entre los hermanos, se ve mucho eso. Ah, no, es que el pastor tal tiene 1000 miembros. Ah, no, que el pastor tal tiene 2 millones de miembros. Que el pastor tal tiene tantos miembros. O la unción de este es mejor, la unción del otro es mejor. No, miren, la unción es la misma. La unción es la misma porque la unción viene del mismo reino. No algo así como que la unción de un pastor viene de otro reino y la unción mía va a venir de otro reino. O vamos a decir así, ¿verdad? Por ejemplo, en el mundo se califican a los países, ¿verdad? Hay países desarrollados y países subdesarrollados, ¿verdad? Entonces, vamos a decir así, bueno, poniendo a Estados Unidos, digamos, y El Salvador. Si comparamos a Estados Unidos y El Salvador, Estados Unidos es un país súper desarrollado en comparación con El Salvador, ¿verdad? Donde nosotros vivimos. Entonces, imagínense que Dios midiera la unción por el país, estaríamos muy mal, ¿verdad? Pero Dios no mide la unción por el país donde usted vive, porque la unción viene de un reino. Y Dios no hace acepción de personas. Entonces, la misma unción que Dios le da a un pastor allá en Estados Unidos es la misma unción que Dios derrama aquí en El Salvador, aunque seamos un país tercermundista. Porque la medida del mundo no es la misma que la medida del reino. Entonces, no podemos estar en competencia diciendo yo tengo la mejor unción o aquel tiene una mejor unción. O como me decía hace unos años un hermano de allá de Estados Unidos. Porque fíjense que quiero decirles esto también, esto yo creo que es bueno también aclararlo. Eh, Existen diferentes tipos de, vamos a decir así, de unción, pero la medida es la misma. Gloria a Dios. Existen diferentes tipos de unción, pero la medida es la misma. Eh, y aquí va el ejemplo. Miren, fíjense que eh, este hermano me preguntó a mí que si a mí me había salido en toda mi vida, en todo el desarrollo de mi ministerio, que si a mí me había salido alguien que tuviera un pie más largo que el otro. Y pues no, en toda mi carrera,
no me ha salido nunca ninguna persona que tenga un pie más grande que el otro. Entonces él me empezó a decir, ¿verdad? Que había un hermano que a él sí le salían. A él solo le salían personas que tenían un pie más grande que el otro. Entonces él lo que hacía era que hacía llegar los dos pies al lugar, ¿verdad? Si tenía un pie más pequeño, así que el pie pequeño llegara al lugar del otro. Y los dos quedaban parejitos. Pues me empezó a decir, deberías de probar. Él me empezó a decir, ¿verdad? Deberías de probar eh, sanar o ver a las personas que tengan un pie más grande que el otro. Entonces, ahí el enemigo empezó a poner confusión en mi vida, en mi ministerio, confusión y duda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que a este hermano le salía eso y a mí no? Empezó a entrar un espíritu de competencia a través de una persona, a través de un hermano. ¿Me entienden? Entonces, por eso yo le digo a Víctor, le digo a Junior y yo lo digo ahora en la clase, también a Encina, nosotros no estamos en competencia con nadie, con ningún ministerio. No estamos en competencia si tenemos tantos miembros, no estamos en competencia si tenemos tal unción o tanta unción. No estamos en esa competencia. No estamos compitiendo con nadie. También una vez me salió otro hermano que si a mí me habían salido personas para resucitar, no me han salido. Yo no he resucitado en el nombre de Jesús a nadie, pero eso no me hace menos a mí que otro pastor, o que otro profeta, o que otro apóstol. ¿Entienden? O que no me haya salido una persona que tenga un pie más grande que el otro y que orara por la persona y que fuera enderezado, tampoco me hace menos a mí, ni a nadie más, ¿verdad? Ni a nadie más. No nos hace menos a nosotros que a ellos. Entonces, en el lugar donde yo he sido puesto, se necesita una unción, un tipo de unción para las personas de este lugar. Porque el principado que está sobre El Salvador es diferente al principado que está sobre México, al principado que está sobre Estados Unidos, al principado que está sobre España. Entonces, Dios me puso aquí y me preparó con la unción y el poder necesario para vencer las fuerzas del enemigo que están sobre este país. Gloria a Dios. ¿Entienden? Un ejemplo, ¿verdad? Cuando, cuando fui para Colombia, el Principado de Colombia era diferente al Principado de El Salvador. Entonces, allá en Colombia, lo que se mueve mucho es la brujería. Eso es lo que más, lo que tiene más poder, por decirlo así. Y allá en Colombia, usted ve muchas personas mudas, sordos y mudos, sordas y mudas también. Aquí en El Salvador, lo que usted ve en la calle son personas que han perdido el entendimiento, el conocimiento, o sea, loquitos, como les dicen. Eso es lo que usted ve aquí. Pero allá en Colombia no. Por lo menos por donde yo anduve, yo no vi ninguna, el gran montón de personas así. Lo que sí habían eran sordomudos. Y se mueve mucho la brujería. Entonces, Dios me equipó a mí con la unción necesaria para poder funcionar en Colombia cuando me fui para Colombia. Oh, aleluya. ¿Entienden? Dios nos equipa. Ujú. Entonces, Encina está equipada con la unción para poder funcionar en España. Aleluya. Víctor está equipado para funcionar con la unción que está ahí en México. Maravilloso, aleluya. Junior está equipado para funcionar con la unción allá en Estados Unidos. Ahora, en caso de que Víctor salga para otro país, Encina salga para otro país, Junior salga para otro país, Dios los va a preparar. Ponle mute ahí, Junior, porfa. Gracias. En el caso de que ustedes salgan de donde están para otro país, entonces Dios los va a preparar a ustedes con unción para poder, los va a equipar a ustedes con unción para poder funcionar en otro país. Entonces, no podemos estar en competencia con un hermano que está allá en Colombia o con un hermano que está allá en Estados Unidos, porque ellos están en ese lugar y están equipados para manifestar el reino de los cielos en ese lugar específicamente.
y yo acá. Entonces el principado de allá es diferente al principado de acá. Wow, aleluya, sí. ¿Entienden? Ujú. Dice la palabra que un reino dividido no prospera. Entonces yo no puedo estar compitiendo con alguien que está en España. Miren, fíjense que muchas personas, vamos a sacar aquí a la luz a este profeta porque fue muy importante, hizo cosas en nuestra era que ningún otro hizo. Milagros pero sorprendentes y fue muy criticado. Eh, el profeta Tibi Joshua. Él, miren, él hizo milagros maravillosos, tremendos, que nadie ha logrado hacer hasta este día, hasta hoy. Nadie ha logrado hacer lo que él hizo. Y ahí están todos los milagros, ahí está todo en video, todo el testimonio de él, ahí está en video, usted lo puede ver. Y él fue criticado, dijeron que era brujo, dijeron que era hechicero, que ocupaba la magia negra, tanta basura que hablaron de él. Ahora yo quiero decir lo siguiente, fíjense bien, la razón por la cual Tibi Joshua fue empoderado con esa unción de milagros tan maravillosos, tan sorprendentes, fue porque ahí en Nigeria las personas viven de lo sobrenatural del enemigo. Esa fue la única razón. Miren, yo les aseguro que un pastor carnudo se va para ir para Nigeria, donde estaba Tibi Joshua, y quiere hacer las obras que hacía él, este no dura ni un mes. Ese no dura ni un mes. Lo hacen zombie. Así. Entonces, Tibi Joshua fue equipado para vencer al principado sobre Nigeria. Nigeria era. Ujú. Sí, sobre Nigeria. Sobre ese país en África. Y nadie más tiene la capacidad de ir, de establecerse y de sobrevivir o de vivir tanto tiempo como vivió él, haciendo los maravillosos milagros y liberaciones que hizo él. Nadie. Por eso miren, yo, cuando una misionera me dijo que iba a ir para Haití, yo me quedé, wow, wow. Yo admiro a esta misionera. Porque en Haití hacen zombies a las personas. Y los hacen zombies. Así de poderosos son los brujos de ahí. Y todos los haitianos viven de eso. Viven de la brujería y obtienen las cosas por medio de la brujería. No obtienen las cosas por medio de la política. No. No obtienen las cosas por medio de dinero o tecnológicamente. Ellos son una nación que vive de lo sobrenatural de las tinieblas. Y usted puede ver el resultado, usted puede ver eh, en el país y cómo habla la gente por cómo está el país en sí, la violencia, la pobreza. Y no solamente la violencia entre ellos o la pobreza, sino que se ve reflejado en la naturaleza. Porque siendo la misma isla, Haití y República Dominicana están en la misma isla, están en el mismo terreno. Y estando en el mismo terreno, usted puede ver la diferencia entre Haití, que está todo árido, muerto, estéril, a causa de la brujería y de cómo viven estas personas. Y usted puede ver República Dominicana, que está verdecito, verdecito, con fauna, con flora, bonito, bonito. Entonces, que alguien se vaya para allá, para Haití, de misión, wow, esa persona de verdad es digna de admiración y va bien preparado y va bien ungido por el lugar a donde va. ¿Entienden? Entonces, en México no es igual que Haití. En España no es igual que Haití. En Estados Unidos no es igual que Haití. Aquí en El Salvador no es igual que Haití o que Nigeria. Entonces, cada uno fue puesto en su lugar porque tiene la capacidad física, mental, espiritual y de carácter para poder vencer los principados que están en ese lugar. Tibi Joshua no duró un mes.
18 duró un montón de tiempo, mucho tiempo. Y yo quiero decir lo siguiente, para muchas personas de nuestra era, las cosas que se hacían ahí parecían como fanatismo religioso o de ignorancia, pero hay una realidad detrás de todos esos eventos que el mundo no podía ver. Creían que se les pagaba a las personas para que se levantaran, los muertos, que se le pagaba a la persona para que empezara a caminar, o que se le pagaba a la persona para que eh, fingiera que estaba bajo una influencia, ¿verdad? Entonces no podemos discernir las cosas por el ojo carnal, sino que espiritual. Por lo tanto, mis amados, nosotros como ministerios no podemos estar en competencia. No podemos dejar que la competencia entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque cada uno está capacitado y ha sido llamado para ministrar y para entrenar y para discipular y para usar la unción que Dios nos ha dado en el lugar que hemos sido puestos y para vencer los principados que están en el lugar donde Dios nos ha puesto. Porque dice la palabra que Jesucristo nos ha dado fuerza sobre todo poderío, sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos va a dañar. Gloria a Dios. Amén. Entonces, no hay que permitir, no debemos de permitir que el espíritu de competencia entre a los ministerios. Y eso también vendría a ser el ser tibio. ¿Sí? Entonces, no podemos dejar que nada del mundo, ¿verdad? Nada, absolutamente nada del mundo entre aquí al reino de los cielos. Cualquier cosa que se me ha quedado fuera, que yo no la haya dicho, pero que usted hacía en el mundo, cualquier cosa, ¿verdad? Que el mundo le enseñó a hacerla, ya aquí de este lado ya no se puede hacer. Y eso es también santificarse. Amén. Vamos a continuar. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y la gracia dónde está? ¿Entienden? Yo no quiero que me vomiten. No quiero engañarme a mí mismo. El que vive engañado, el que se engaña a sí mismo, en aquel día va a sufrir esa consecuencia. Miren, Karina me estaba contando un testimonio hace unos días de, y que eso es algo bien común en el mundo, sobre los ateos y los cristianos. ¿Cómo se llama eso? Que Historia. estaban, no, que estaban peleando ahí, como diciendo yo tengo la razón, el otro tiene la razón. Debatiendo. Estaban debatiendo, había un debate sobre la existencia de Dios o no. Entonces, este debate yo creo que ya lo escucharon, que el cristiano decía que Dios sí existía, ¿verdad? Y el ateo decía que Dios no existía. Entonces, la cosa era esta, que el cristiano decía, bueno, mira, si Dios no existe y tú tienes razón, si tú tienes razón y Dios no existe, pues no me va a pasar nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no existe. No me va a pasar nada, como tú lo dices. Pero si Dios existe, y por lo tanto el infierno también existe, y yo no viví para Dios, yo me voy a perder. Entonces, si nosotros nos engañamos creyendo que Dios no existe, y realmente sí existe, el alma se va a perder. ¿Entienden? No sé si me están entendiendo el mensaje. El Me creyente estoy no, explicando el bien. creyente no pierde nada. El que cree que Dios existe, Y se pues el creyente sacrifica. no pierde nada, ¿verdad? Porque se apartó para Dios, vivió en santidad para Dios. Pero el que cree que Dios no existe y no se apartó y no se guardó para Dios, lo va a perder todo. Entonces, lo mismo aplica aquí en cuanto a la santidad. ¿Cuál es el gran problema de santificarse para Dios? ¿Cuál es el gran problema de apartarse del mundo para Dios? La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces,
los que creen que no tienen que santificarse, sino que solo por ser buenos van a ir al cielo, y al final si era necesario santificarse, ellos van a perderse. Pero el que sí cree y se santifica, entonces sí va a ser salvo. ¿Se entiende? No sé si me estoy No dando a pierde entender. nada en santificarse. No se pierde nada, ¿verdad? No se pierde nada con santificarse. Al contrario, gana todo. Gana todo. Entonces la palabra nos manda a Nuevo santificarnos, estilo de vivir. a apartarnos. Ujú. Hemos venido al reino, tenemos que tener una nueva manera de vivir, renovar nuestra mente y apartarnos para Él. Entonces, si seguimos siendo, si nos llamamos cristianos, pero seguimos siendo mundanos y paganos, entonces Dios nos va a vomitar. Y yo no quiero vivir toda mi vida creyendo que por gracia voy a ser salvo y no me santifiqué. Seguí siendo el mismo mundano y pagano y enterarme en aquel día que era necesaria la santidad y que Él me vomite cuando ya va a ser muy tarde. ¿Entienden? Ya estando ahí ya va a ser muy tarde porque usted no va a tener la oportunidad de santificarse. Para eso es que se hace durante estamos aquí en la tierra y para eso están los textos, para eso está la Biblia, para que usted sepa que tiene que cumplir ciertos requisitos. Eso es como ir a un examen sin haber estudiado, ¿verdad? Cuando hay un examen, todos se preparan, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque usted quiere una buena nota. No algo así como que usted no va preparado al examen y le van a dar un 10 solo porque sí, porque es usted. No, ¿verdad? Cuando hay un examen de manejo eh, para entrar a un lugar o lo que sea, o para un certificado, para cualquier cosa, usted se prepara para poder pasar ese examen y recibir la certificación. Entonces, si en el mundo usted se prepara para obtener una certificación que al final no va a valer nada, que al final se va a quedar acá, ¿por qué no prepararnos para una vida eterna? ¿Por qué no prepararnos para estar delante de Dios? ¿Por qué no prepararnos para estar con Él? Y dejar de ser tibios y empezar a ser calientes, empezar a estar en fuego por Jesús. ¿Amén? Entonces dice, vamos a continuar, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ok. Miren, aquí están las dos medidas. Está la medida del mundo y está la medida del reino. Esta persona a la que se está refiriendo como ejemplo aquí en esta palabra dice que, eh, que es rico y que se ha enriquecido y que no tiene necesidad de nada aquí en el mundo, ¿verdad? Aquí en el mundo. Y fíjense que yo me he encontrado muchas personas que, que no tienen necesidad de Dios porque lo tienen todo acá. Entonces, al tenerlo todo acá, no quiere decir que usted ya lo tiene todo allá. Hay dos medidas. Hay dos medidas. Entonces dice, aquí la persona dice, bueno, sí, yo soy rico, yo tengo casa, yo tengo carro, yo tengo cuenta de ahorro, yo tengo yates, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo no tengo necesidad de nada, yo tengo salud, y si no tengo salud, pues tengo dinero para un tratamiento con el médico, con una máquina de cáncer, de lo que sea, ¿verdad? Diálisis, lo que sea. Entonces cree la persona que no tiene necesidad de Dios. Y así hay muchas personas que se creen que no tienen necesidad de Dios porque ahí está la ciencia. Entonces, a este tipo de personas dice que creen que no tienen necesidad de nada, Dios los ve, Dios los ve como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Desventurado, ¿por qué? Porque no va a haber un lugar para él en el cielo. Miserable, por lo mismo. No va a haber un lugar para él en el cielo. Pobre, porque la medida de la riqueza del reino es diferente a la medida del reino, del mundo, perdón. Ciego, porque no puede ver una realidad espiritual
en la cual se va a afrontar eventualmente, y que todo el dinero o toda la riqueza o toda la salud no le van a alcanzar, ni la política, ni la burocracia de este mundo le va a alcanzar, ni ningún argumento le va a alcanzar para poder entrar al reino de los cielos. Por eso es pobre. Y dice ciego, porque no puede ver eso, y desnudo, porque no tiene esa cobertura de Dios. Fíjense que, hablando sobre eso, eh, al principio, allá por el año 2004, 2005, cuando yo empezaba en el ministerio, yo andaba en búsqueda de la unción, yo andaba en búsqueda de Dios, yo andaba en búsqueda de que Dios se manifestara en mi vida y de yo poder servirle. Entonces muchas veces yo me soñaba y yo me veía desnudo. Y era y era el reflejo de mi estado espiritual. Yo andaba en búsqueda de Dios. Entonces Dios me enseñaba, sí, está bien que estás en búsqueda, pero quiero enseñarte cómo es que estás espiritualmente. No tienes mi cobertura, no tienes mi unción, no estás preparado para ir a pelear. Porque yo lo que quería era sacar demonios. Yo lo que quería era ir a orar por los endemoniados, por los enfermos, por todo. Entonces Dios me enseñaba que yo no tenía armadura, yo no tenía vestidura, yo no tenía espada, yo no tenía escudo, yo no tenía casco, yo no tenía sandalias, yo no tenía absolutamente ningún poder, yo no tenía nada, no tenía respaldo de él. Entonces Dios me enseñaba desnudo, me estaba diciendo que me tenía que preparar, porque así yo no podía ir a pelear, yo no podía ir a representar su reino. Entonces yo me empecé a preparar, empecé a pelear por mi vestidura, empecé a pelear por mi casco, por mi armadura, por mi espada, por mis sandalias, por mi pectoral, por todo lo que era necesario para que yo pudiese agradar a Dios y yo pudiese enfrentar las tinieblas. ¿Sí? Entonces, si usted llegase a soñarse así, es que Dios le está diciendo que usted tiene que prepararse, porque así no puede ir a enfrentar al reino de las tinieblas, sin armadura, sin vestidura, sin su cobertura, sin su respaldo. El respaldo de Dios, yo quiero decirle, eso es ganado. Eso es ganado. Usted tiene que probar que realmente quiere trabajar para Él, hacer su obra. Y usted va a ser probado. Yo fui probado. Todos los hombres y mujeres de Dios que usted ve en este tiempo fueron pasados por fuego. Algunos han sido pasados por agua, pero no tienen la capacidad que tienen los que han sido pasados por fuego. Visiones, sueños, en pesadillas, en ataques del enemigo, cuando usted esté descansando, tanta cosa que hacen que usted pierda el miedo a las tinieblas, el miedo a los demonios, el miedo que el mundo le enseñó y el miedo que domina a muchas personas. Porque fíjense que le quiero contar, cuando yo vine aquí a El Salvador, yo le decía a la persona, o alguien me decía, mire hermano, vaya a orar ahí, que hay un endemoniado. Sí, vamos, yo rápido, vamos. Y habían pastores que les decían eso y los pastores no querían ir y no fueron por miedo. Pero a mí me decían, mire hermano, les voy a contar un ejemplo. Una vez llegó una muchacha a la iglesia diciendo que en su casa había un demonio. Y que había un demonio porque su papá practicaba la brujería y era un brujo mayor y él empezó a hablar, ¿verdad? A inflarse ahí. El demonio empezó a inflarse, a meter miedo, que su papá era un brujo muy poderoso, que había sido un brujo muy poderoso y grande y que todo lo tenía miedo y que no sé qué, y que le había pactado a ella, entonces que en su casa había un demonio que se sentaba en un sillón y que ese demonio no dejaba que nadie durmiera y que su casa estaba poseída, embrujada y que tenía miedo. Pero primero empezó hablando bien de las tinieblas, empezó hablando bien del brujo, de su papá y que tenía poderes y que no sé qué, que no sé cuánto, metiendo miedo. Y que ya había ido donde otros pastores y nadie había querido llegar porque tenían miedo. Entonces fue donde mí, el que menos ovejas tenía, el que tenía la iglesia más pequeña, el que tenía menos miembros y el que estaba más lejos y el menos famoso.
Primero fueron de los famosos y ningún famoso quiso ir. Famoso digo yo de aquí de El Salvador, ¿verdad? Famoso de aquí de la ciudad, no estoy hablando a nivel mundial. Y ninguno quiso ir. Por último llegó donde mí como la última opción, donde el menos famoso, el que menos ovejas tenía, etcétera, etcétera. Y me dijo todo eso, metiéndome miedo. Y yo le dije, no, hermana, está bien, vamos, ahorita mismo, démosle. No, pero usted no tiene que ayunar y no tendría que hacer ayuno para poder ir a sacar el demonio. No, le dije, permítame, termino de comer aquí, voy a echar unos tacos, unas pupusas, vamos a ir bien comidos y después nos vamos para allá. Bueno, me fui, pero antes de irme, en el camino, como yo ya estaba entrenado, ella no, pero yo sí, y yo sé que Dios me ha dado un poder y que su respaldo está en mí. Entonces vine y dije, bueno, envío ángeles para que saquen ese demonio de ahí. Y cuando yo llegue, ese demonio ya no va a estar ahí. Va a estar tan débil, tan cansado, tan sin fuerza que ya no va a estar ahí. Esa fue la palabra que envié. ¿Ya? Entonces, y tenés que caminar bastante. Me fui caminando hasta ese lugar. Pues cuando llegué, es cierto, la casa se veía así, bien tétrica, bien tenebrosa, la casa, todo oscuro ahí adentro. Tenía una apariencia que sí, de verdad, como que habían demonios ahí, una apariencia terrible. Pero como ya había hablado, ya había enviado la palabra, entonces Yo vi llegué. una foto de un demonio sentado en una silla, que es ¿Cuál? lo que nos enseñó. Sí, ella nos Ujú, enseñó la foto del demonio sentado en la silla, ujú. para meternos más Y miedo. nadie se sentaba, se Y atrevía a nadie sentar se ahí. atrevía ni siquiera a entrar, a orar, ni nada. Bueno, pues yo llegué y le dije, a ver, dígame, ¿dónde es que está? ¿Dónde está sentado el demonio? ¿Dónde es que se sienta? Yo me voy a ir a sentar. No, hermano, no haga eso. No, le puede pasar algo, se puede morir, que no sé qué. Y metiéndome miedo otra vez. No, le dije, no. Yo sé quién soy, yo sé quién es Dios, y si usted me fue a llamar es porque ese demonio ya no tiene poder y yo lo voy a sacar de acá en el nombre de Jesús. Bueno, dijo, pero ya le dije que mi papá era un brujo muy poderoso y muy grande y aquí todo el mundo le tenía miedo y que no sé qué, la misma historia. No, dígame, ¿dónde está? Señálemela, si tiene miedo y no quiere entrar. Allá está, me dijo. Bueno, siga viendo, le dije. Siga viendo porque yo me voy a ir a sentar donde estaba él y él se tiene que ir, le dije. Y yo le dije que le dije a ella, mire, yo me voy a ir a sentar ahí y donde yo me siente, él se va a ir. Él estaba entronado acá porque se lo habían permitido, pero yo voy a llegar y voy a entronar a Dios en ese lugar. Y él se tiene que ir. No, no lo haga, que no se queje, por favor, hermano, solo quiero que ore por la casa. No, le dije. Me trajo, pues hoy se va el demonio. ¿Para qué me llamó? ¿Para qué me llamó si ya sabe cómo me pongo? Ya me trajo hoy ese demonio y se va a ir. Bueno, pues fui y me senté donde estaba el demonio. Me senté donde estaba el demonio y se fue. La atmósfera cambió. Todo el lugar cambió. Y ella se me quedó viendo. Abrió los grandes ojotes así, ¿ve? Y aceptó a Jesús. Abrió los grandes ojotes y me dijo, mire, ya no siento miedo. Mire, siento un cambio. Mire, de verdad se fue. Yo creí que no se podía ir. ¿Y usted quién es? Les movían las cosas, les cerraban las puertas, les Ahí, movían las lo que cortinas, dice la Karina, ahí cama. les movían las Ujú, cosas, les movían las camas, les cerraban las puertas, ujú. oían ruidos. Ahí así, esa casa estaba pero tri Veían endemoniada. sombras. Ujú. Y la muchacha, y yo no creí que usted pudiera hacer eso, yo no creí que nadie podía hacer eso porque mi papá era un gran brujo y que no sé qué, y cómo lo pudo hacer. Mire, le dije, usted me fue a llamar para que hiciera una cosa. Y aunque usted no tenía fe, pues aquí estoy y él ya se fue. ¿Para qué me fue a llamar si no quería que le sacara ese demonio acá? ¿Quería o no quería? Sí, yo quería. Vaya, entonces. Entonces ahí le presenté a Jesucristo. Y yo le dije, bueno, mire, esta obra no ha sido hecha porque yo sea Carlos Rodríguez, porque yo sea un pastor o un profeta, no. Esta obra ha sido hecha por Jesucristo, por Dios, para que usted vea que Dios es más poderoso que esa persona que usted estaba idolatrando.
El poder de su papá no es nada en comparación al poder de Dios. El poder de Satanás no es nada en comparación al poder de Dios. Y esa es la razón por la cual yo estoy aquí, para decirle a usted que Jesucristo tiene más poder. La sangre de Jesucristo, el poder de Jesucristo tiene más poder que cualquier brujo o bruja o Satanás o hechicería o demonio. Entonces le invité, ¿le gustaría a usted recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? Sí, pero antes voy a orar por toda la casa, me dijo. Porque en el cuarto también nos mueven la cama. Ah, bueno, está bien, le dije, vamos, vamos. Usted me dice dónde, sí, ahí, en esa cama, nos mueven esa cama y nos mueven eso, sí, pero el demonio ya se fue. Yo ya sabía una cosa que ella no sabía, pero ella seguía teniendo el miedo porque ella había vivido bajo esa opresión todo el tiempo, ¿entienden? Ella había vivido oprimida, entonces ella creía que no se había ido. Pero igual, yo fui y oré por la casa, por toda la casa, por toda la casa. Oré para que salieran los demonios y todo eso. Oré y después le pregunté a la muchacha si quería recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador y me dijo que sí. No le pregunté dos veces, me dijo que sí. A la hija del brujo, a la hija que habían pactado para que siguiera haciendo la obra que su papá había hecho. Ella aceptó. También el brujo que en el bus se fue Y fíjense bien, a orar, ¿verdad? ella aceptó, aceptó, oré por ella, ahí en la misma casa donde estaba el demonio, que estaba la brujería y todo eso, oré por ella, y ella ahí en esa misma casa recibió el bautismo de Espíritu Santo y Gloria a empezó a Dios. hablar en lenguas. Gloria a Dios. Y de ahí ella se iba caminando desde su casa para el mercado y ella iba hablando en lenguas. Gloria a Dios. ¿Qué tal? Gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios. Aleluya. Ella llegó a la iglesia y me dijo, mire hermano, yo salgo de mi casa y yo voy al mercado y yo voy hablando en lenguas. Y del mercado regreso a mi casa y yo estoy hablando en lenguas. Y ahí en la casa yo hablo en lenguas. Yo hablo en lenguas todo el tiempo. Gloria a Dios. Todo el tiempo. Para darle la gloria y honra a Dios. Amén. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo la gloria de Dios se manifiesta en cada lugar, en cada grupo. Amén. Otra vez, hablando de eso, de la unción. Yo iba en un bus para Santa Ana, el ejemplo que está diciendo ahorita Karina. Pues yo, como ustedes me ven, yo no me he visto religiosamente. Sí, a mí no me conocieron con corbata o con ropa religiosa, ¿verdad? Sino que yo me he visto así, bien casual. Pues aquí en Latinoamérica están acostumbrados a que los pastores o los profetas o alguien religioso se vista religiosamente, ¿verdad? Se van por lo que ven. Pues yo me subí a ese bus. Me subí al bus y ya esta persona, este brujo ya iba ahí. Él ya iba ahí. Yo iba a Santa Ana, de aquí de Chalchuapa para Santa Ana, a hacer unas diligencias. Pues yo me subí y como los buses aquí se llenan y la gente va parada, hay unos que van sentados y otros van de pie, ¿verdad? Pues iba lleno el bus, yo iba de pie. Pues haz de cuenta que este brujo iba como a 2, 3 personas después de mí al lado izquierdo. Pues yo me subí, yo tranquilo. Y yo vi que el señor ese empezó como a actuar de manera extraña. Veía para afuera, veía para todos lados, empezó a respirar de una manera como que se estuviera afligido. Y yo lo veía, yo vi su comportamiento anormal. Hacía como que se quería bajar del bus, pero después se agarraba. Y yo lo vi afligido. Así, yo lo vi atormentado y yo lo vi afligido. Entonces yo dije, bueno, ¿esto qué le pasará a este señor? ¿Se sentirá mal? ¿O será que ya se va a bajar y no sabe, anda perdido? ¿Qué es lo que pasa? En mi mente, ¿verdad? Y yo dije, bueno, Espíritu Santo, y ahí viene, ¿verdad? Bueno, Espíritu Santo, ¿qué le pasa a él? En mi mente yo le pregunté a Espíritu Santo, ¿qué le pasa a él? Espíritu Santo, ¿qué le pasa a él? Y ya Espíritu Santo me dijo que él era un brujo. Ah, dije yo, esa es la razón. Entonces yo me subí y la unción de Dios, la unción de Espíritu Santo,
que es algo que no se aparta de las personas, que es algo que está siempre con usted, que es algo que está siempre con el que tiene el bautismo Espíritu Santo, fue lo que hizo que a él se le manifestaran los demonios, se le alborotaran los demonios. Él se manifestó, se le alborotaron todos los demonios que tenía dentro. Y yo no soy Dios, ¿me entienden? Pero sí tengo la unción de Dios, sí tengo Espíritu Santo. Entonces Él se manifestó, los demonios de Él no aguantaron la unción. Entonces, ¿cómo alguien va a poder estar en el cielo delante de Dios, delante de su unción, si está endemoniado, si ha sido mundano toda su vida? Ahí yo aprendí esa lección, ese día yo aprendí esa lección. Y yo aprendí y yo dije, ¿cómo una persona que vivió toda su vida escuchando a Vicente Fernández, viendo películas, viviendo para el mundo, como una persona que jamás alabó a Dios, como una persona que vivió en brujería, en hechicería, en santería, cómo esa persona va a poder estar delante de Dios en aquel día? Si yo soy un hombre, si yo aquí soy un hombre, yo no soy perfecto, yo no soy santo 100% y este brujo se acaba de manifestar aquí ahorita. Sus demonios se le acaban de manifestar. Como una persona va a poder estar delante de Dios en aquel día, si nunca se apartó para Él, nunca se santificó, nunca conoció su presencia, porque Él, los demonios de Él se manifestaron ante la presencia de Dios, no ante un título, no ante una vestidura, porque yo no iba vestido como pastor, sino iba vestido casualmente. ¿Entienden? Ese día yo aprendí eso. Ese día yo aprendí la importancia de la santidad y la importancia de conocer la presencia de Dios. Miren, al principio yo lloraba. Al principio yo lloraba cuando sentía la presencia de Dios. Y solo la sentía los 10 domingos ahí en la iglesia del pastor Donovan, cuando estaban las alabanzas. Solo los domingos yo sentía la presencia de Dios y yo lloraba. Yo lloraba, yo lloraba, lloraba. Usted no sabe cuánto yo lloraba. Yo lloraba así, como se dice vulgarmente, a moco tendido. A mí no me importaba quién estuviera al lado mío. A mí yo me salía yo me salía de mi conciencia y yo lloraba. Lloraba porque nunca había estado delante de la presencia de Dios. Nunca, nunca había estado delante de su presencia. Entonces, como yo no practicaba brujería, hechicería, santería, yo no estaba en nada oculto, la manifestación de mi liberación fue llorando. Y yo lloraba, 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 lloraba. Todos los domingos durante un mes yo lloré. Todos los domingos durante un mes. Yo decía, hoy no voy a llorar y siempre lloraba. Siempre lloraba. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado a la presencia de Dios. Entonces, si usted es un cristiano en una iglesia, aunque tenga 10 años de estar en la iglesia, y ese cristiano está llorando en la iglesia delante de la presencia de Dios, esa es una persona que no está acostumbrada a la presencia de Dios. Ahí está una clase para ustedes ahorita, una revelación. No toda la Si usted va a canción. una iglesia, se lo voy a repetir otra vez, si usted va a una iglesia, o a un ministerio, o una reunión, donde hay cristianos que tienen 10 años de ser cristianos, 20 años de ser cristianos, y sienten la presencia de Dios y se ponen a llorar, esas personas son personas que no están acostumbradas a la presencia de Dios. Yo ya estoy acostumbrado a la presencia de Dios. Al principio yo lloraba porque no conocía su presencia. Pero quiero decirle que después de meses, después de 3 meses, 4 meses, 5 meses, después de 6 meses, después de un año, yo ya dejé de llorar. Pero fue espontáneo. Yo ya dejé de llorar. Y el llanto se volvió en gozo. Mi lamento en alegría. Entonces al principio yo lloraba con su presencia y ahora yo me regocijo y me alegro con su presencia. Y ya no lloro. ¿Por qué? Porque ya estoy acostumbrado a su presencia. Entonces este brujo desconocía la presencia de Dios.
pero los demonios sí la conocían. Entonces, como ellos conocían la presencia de Dios, se alborotaron y querían salir corriendo. Pero como estaban dentro del hombre y el hombre no podía, no quería salir, ellos querían salir. Por eso estaba viendo la ventana, el hombre veía la ventana, veía la salida y veía para todos lados y se movía. Él estaba afligido, él tenía una aflicción. Tenía una aflicción porque estaba sincronizado con los demonios. Entonces los demonios estaban sufriendo la unción. Y él estaba sufriendo lo que los demonios estaban sufriendo. ¿Entienden? Entonces, cuando una persona que está practicando brujería, hechicería, santería, lo que sea, está delante de un hombre o una mujer de Dios, los demonios van a empezar a sufrir el poder de Dios, la unción de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, la maldad, ningún espíritu inmundo puede estar delante de la presencia de Dios. Ellos sufren. No fue el único, el predicador que se bajó del bus, Ellos se sufren. atravesó luego también, ¿verdad? Los demonios sufren Amén. delante de la presencia de Dios. Amén. ¿Ok? Entonces, delante de Dios una persona que tenga dinero, millones, casa, lo que sea, es pobre. Pero delante de Dios una persona que tenga unción es millonario. Aunque aquí en la tierra no tenga mansiones, no tenga casa, no tenga yates, etcétera, etcétera. Porque la medida de la riqueza de Dios es diferente a la medida de la riqueza del mundo. El mundo valora $1.000.000. Dios no valora $1.000.000. El mundo valora un celular de $2.000. Dios no valora un celular de $2.000. Porque para Él no tiene existencia. No tiene existencia porque no tiene vida. Es algo inanimado. Tiene existencia acá, pero no delante de Dios. Entonces el valor que le da el mundo es algo que no vale para Dios. Entonces, cuando llama a estas personas que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, los llama así porque no tienen la unción de Dios, no tienen el respaldo de Dios, no tienen el bautismo de Espíritu Santo, no han sido ungidos, no están santificándose, no se han apartado para Dios, no están viviendo para Dios. Y desafortunadamente hay muchos en las iglesias que están así. Como le dije yo, le puse ese ejemplo. Si usted ve llorando, si usted va a una iglesia o a una reunión y hay cristianos que tienen 10, 20 años y lloran ahí delante de la presencia de Dios, esa persona no conoce ni está en sintonía ni tiene una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque llora. Y llora porque desconoce su presencia. Yo no desconozco su presencia. Estoy acostumbrado a su presencia. Algo así como esto, miren, vamos a ponerlo de una manera bien sencilla, bien fácil. Sencillita y fácil. Hay personas que se van para otro país, se fueron jóvenes y dejaron a sus papás en el Salvador, por decirlo así. Muchachas o muchachos que se fueron a otro país y dejan a su familia acá, en El Salvador. Se van 10 años, 20 años. Cuando regresan y ven a sus familiares y los abrazan, ¿qué es lo que hacen? Llorar. ¿Lloran por qué? Porque tienen mucho de no haberlos visto. Pero usted que vive con su papá o vive con su mamá y lo ve todos los días, cuando usted lo ve todos los días no llora. ¿Verdad que no? El que ve a su papá, a su mamá, o su familiar, o su ser querido todos los días no llora cuando lo ve. Habitual. ¿Por qué? Porque está acostumbrado, está habituado, está familiarizado, está con esa persona. Pero el que dejó a su familiar allá en El Salvador, o en España, o en México, o en Estados Unidos, y se fue a otro país por 10 años, y no abrazó a su papá, no lo vio. Cuando regresa a su país y vuelve a ver a esa persona amada, llora. Entonces es un ejemplo clarito de lo que pasa con la presencia de Dios. Amén.
Antes yo lloraba, pero Parte ahora del yo proceso me de gozo. liberación, es parte de ser libre. Lo que dice Karina, ¿verdad? Y es cierto. Y eso también es parte del proceso de liberación y de santificación. Amén. Vamos a, vamos a llegar hasta acá. Ya tenemos una hora en la clase. Quiero que anote por favor ahí. Vamos a quedarnos en el versículo 18. Versículo 18. Vamos a seguir en Apocalipsis o Revelación, capítulo 3, versículo 18, para la siguiente clase. Ya lo voy a anotar porque no se me olvide. Bien. Versículo 18.